Ahora relacionaremos el valor de P, que corresponde a la probabilidad de que la pelota vaya hacia la derecha cuando choca con un clavo, con la probabilidad de llegar a cada uno de estos box. En la pregunta 5 nos pedían calcular la probabilidad de llegar a cada uno de estos box. Para este cálculo no era bastante útil lo respondido en la pregunta 3, donde nos preguntaban por las formas o las maneras de llegar a cada uno de estos box. Con estas dos informaciones podíamos utilizar la regla de Laplace para calcular la probabilidad buscada. Veamos el caso del box 3. ¿De cuántas maneras podemos llegar al box 3? Bueno, tenemos 4 opciones que son las que yo estoy mostrando acá. Es interesante notar que la cantidad de derecha es 3 y que la cantidad de izquierda es 1 en cada uno de estos casos. Pero ahora, con esta información, ¿cómo podemos calcular la probabilidad de llegar al box 3? Bueno, utilizamos el clásico caso favorable sobre casos totales, que vendría siendo la regla de Laplace. En este caso, los casos favorables son 4, pues tenemos 4 caminos que nos llevan al box 3, mientras que los casos totales, es decir, la cantidad de caminos, es 16, quedando de esta forma 4 sobre 16, que si lo calculamos nos da 0,25. Esto quiere decir que la probabilidad de llegar a ese box es de un 25%. Pero, ¿qué ocurre si P cambia? ¿Podemos aplicar la regla de Laplace? No. Recordemos que dicha regla requiere que las probabilidades sean equiprobables, es decir, tener la misma probabilidad de ir a la izquierda que a la derecha. En nuestro caso, esto ocurría, pues P era considerado igual a 0,5. Entonces, ¿qué ocurre si ya no son equiprobables? Es decir, que P ya no sea 0,5. ¿Qué podemos hacer? Veamos el siguiente diagrama de árbol que representa el aparato de Galton y la situación descrita. Cada uno de estos puntos representa los clavos del aparato de Galton, que son donde la pelota decide si ir hacia la derecha o si ir hacia la izquierda. Además, se han señalado con colores los distintos box a los cuales la pelota puede desembocar una vez que sigue cierto camino. Acá aún tenemos P igual a 0,5, pero nos interesa estudiar otros valores de P. Trabajaremos con P igual a 0,7, es decir, la probabilidad de que la pelota vaya hacia la derecha cuando choca con un clavo es del 70%. Recordemos que para calcular probabilidades con este método, lo que hacemos es multiplicar la probabilidad de cada rama que nos lleva hasta lo deseado. Por ejemplo, si quisiéramos llegar hasta este punto azul, ¿qué camino nos llevó hasta este punto azul? Bueno, este. Entonces, la probabilidad de llegar hasta ese punto sería 0,3 por 0,3 por 0,3 por 0,3. Para llegar al box 3 teníamos estas 4 opciones. Nos centraremos en la primera de ellas para estudiar la probabilidad. Entonces, este camino, ¿cómo luciría en el diagrama de árbol? Recordemos que era izquierda, derecha, derecha, derecha. Y como pueden notar, llegamos hasta una pelotita verde que corresponde a las del box 3. De tal forma que la probabilidad nos quedaría 0,3 por 0,7 por 0,7 por 0,7. Recordemos que debemos ir multiplicando cada una de las probabilidades de las ramitas. Si esto que escribimos acá lo simplificamos en términos de potencia, nos quedaría 0,3 por 0,7 al cubo. Pero este no era el único camino que teníamos para llegar al box 3. Tenemos otros 3 caminos más que nos llevan hasta esta casilla. La cantidad de caminos pudo haber sido calculada con combinatoria. Juntando estas dos informaciones,
tenemos que para calcular la probabilidad de llegar a un box, debemos multiplicar las formas de llegar a dicho box por la probabilidad de llegar hasta este mismo box. Las formas de llegar a un box, o mejor dicho, la cantidad de formas, estarán dadas por la combinatoria compuesta por el número de bifurcaciones es decir, el número de veces que la pelota decide ir hacia la izquierda o a la derecha, sobre el número de veces que la pelota va a la derecha. Consideramos el ir a la derecha o el número de derechas porque la probabilidad representa este hito. En el caso, tenemos que la cantidad de veces que la pelota debe decidir son 4 y que las derechas para llegar hasta el box 3 son siempre 3. De tal forma que nos queda 4 sobre 3. Y la probabilidad de llegar a dicho box es 0,7 elevado a 3 por 0,3, que es lo que habíamos calculado aquí arriba. Ahora procederemos a estudiar esto. Buscamos generalizar lo que acabamos de hacer con un P diferente o incluso si el aparato tiene más filas. La combinatoria está dada por las veces que la pelota debe decidir, es decir, el número de filas. Y también está compuesta por el número de veces que la pelota va hacia la derecha. Al número de derechas lo llamaremos K y al número de filas lo llamaremos N. Luego debíamos multiplicar por la probabilidad de ir a la derecha, pero esta probabilidad se va a repetir K veces en mi camino, porque K corresponde al número de derechas. Y luego debíamos multiplicar por la probabilidad de ir a la izquierda. ¿Y cuántas veces se va a la izquierda? Bueno, la cantidad de filas menos las veces que vamos hacia la derecha. Esto es conocido como distribución binomial. Te invito ahora a contestar la actividad que estará a continuación, donde descubrirás las características de esta distribución.